conversar lo que ha sucedido ayer, con el doctor Andy Carrión, abogado penalista, quien está en estudio. Buenos días, bienvenido como siempre a RPP. Llama mucho la atención, doctor Carrión, el hecho en sí, pero también, por ejemplo, que se sabe que Castro Gutiérrez había dado información valiosa. Nos referimos a, por ejemplo, entrega de dinero a figuras políticas, había dado información en cuanto a las fechas, incluso a cuanto a las maneras en cómo se había entregado este dinero. Esa última información, por ejemplo, o el hecho de que puede que no hayan sido transcritas estas últimas declaraciones, ¿puede ser incluida en el próximo juicio? Muy buenos días. Antes que nada, Joana, Carlos, gracias por la invitación. Es importantísima, diría yo, partir por la condición que ostentaba José Miguel Castro precisamente ahora, es decir, al fallecimiento. José Domingo Pérez declaró de que era una declaración importante y que esto debilitaría de alguna manera el caso que va a comenzar el 23 de septiembre. El juicio oral comienza el 23 de septiembre. Pero hay algo importante, él no era todavía colaborador eficaz. Él estaba incurso dentro de un procedimiento de colaboración eficaz, es decir, que al día de hoy todavía no se había logrado que un juez homologue, que un juez dé la venia de que las versiones que él había sustentado ante la Fiscalía estén corroboradas. Ello a pesar de los años que han transcurrido, Joana, porque no estamos hablando de hechos que han sucedido el año pasado. Estas investigaciones se han abierto ya desde el año 2019, incluso hay algunas que vienen desde el 2017. Entonces la pregunta que deberíamos de formularnos es ¿por qué el fiscal José Domingo Pérez no llevó adelante hasta el día de hoy la homologación de la versión de José Miguel Castro? Porque si se hubiera logrado la homologación, es decir, que un juez de la venia de lo que él había señalado ante la Fiscalía, eso sí sería determinante a la hora de postularlo en el juicio oral. Pero doctor, o sea, ¿qué va a pasar ahora entonces con los testimonios que él ha brindado ante Fiscalía porque estaba en este proceso de colaboración? ¿Pueden ser tomados en cuenta por el juez cuando se inicie el juicio a Susana Villarán? Él ha brindado declaraciones tanto como testigo inicialmente, luego como imputado, porque él está afrontando acusado este juicio, o afrontaría acusado este juicio que inicia el 23 de septiembre, pero a su vez también había prestado algunas declaraciones en torno al procedimiento de colaboración eficaz. Lamentablemente, esas declaraciones en el marco de la colaboración eficaz no van a poder usarse porque no hay una resolución judicial. Pero lo que sí puede ser oralizado en el juicio oral son las declaraciones que él ha vertido como imputado, como acusado. De hecho, es un caso muy similar al de Martín Belaúnde. Recordarán ustedes en el caso Ollantumala, en el cual Martín Belaúnde participó como acusado en el juicio, pero unas semanas antes recién se le homologó la colaboración y pudo participar como testigo impropio. O sea, a ver, para dejarlo claro, lo que él ha declarado en el proceso de colaboración eficaz, ¿cierto?, como aspirante, no puede ser tomado en cuenta en el juicio por el juez, o sea, no puede ser aceptado, diremos así. De ninguna manera. Todas las declaraciones y la información que él ha vertido en el procedimiento de colaboración eficaz simplemente se archivan ante el fallecimiento del postulante a colaborador porque no ha habido una homologación judicial. Es decir, el juzgado, que desde el 23 de septiembre va a enfrentar el juicio, ellos no están noticiados del procedimiento de colaboración porque simplemente no hay una resolución judicial. Pero lo que sí va a poder hacer la Fiscalía es, como señalé, las declaraciones que él ha vertido en el marco de la propia investigación ante el fallecimiento pueden ser oralizadas en el juicio y los jueces pueden eventualmente valorar esas declaraciones. Ahora, claro, el juicio oral ya tiene una fecha, que es el próximo 23 de septiembre. Esto, la muerte, lo que nos explica, ¿podría generar quizá un retraso, un cambio de fecha? Si bien es cierto, hay, digamos, una intención incluso ahora de un pedido de adelanto, ¿podría ser más bien todo lo contrario? De ninguna manera. Yo creo que esto no ameritaría... Realmente. Bueno, hay la afectación temporal y la afectación en rigor en el caso, ¿no? La afectación temporal creo que no es necesaria porque las pruebas que ya han obrado dentro de la investigación están resguardadas para el inicio del juicio. Digamos, en torno a la muerte no hay ninguna necesidad de que el juzgado adelante la fecha. Además, recuerda, Joana, que el propio fiscal solicitó que se adelante la fecha de inicio de juicio, pero fue rechazado en atención a que no había necesidad de ello y también por la agenda judicial. Por el número de testigos. Y por el número de testigos. Hay muchísimos testigos, muchos delitos también y sobre todo muchos acusados. Respecto al fondo, la pregunta es, ¿afecta realmente el caso el hecho de que haya fallecido José Miguel Castro? Bueno, naturalmente, porque estas declaraciones que él ha vertido en el marco de la colaboración finalmente no han llegado a buen puerto y estas pudieron haber sido incorporadas en el juicio, no ahora porque, digamos, ya el juicio viene bajo otro parámetro, una vez de que se haya logrado su homologación. Así es que yo ahí sí comparto lo que dice José Domingo Pérez, va a debilitar el caso, pero por supuesto, pero yo no diría a consecuencia propia de la muerte, sino quizás de la ineficacia de la Fiscalía de no llevar adelante céleremente un proceso de colaboración eficaz. Doctor,
¿Qué opina usted sobre las condiciones en las cuales fue hallado ahí el cuerpo del señor Castro? Y si cree usted también que es necesario mejorar el sistema de protección de testigos y aspirantes a colaboradores eficaces por la importancia de la información que brindan. Ojo que no es el primer caso. Es por demás extraña la circunstancia en la que nosotros nos hemos noticiado de la muerte, del fallecimiento de José Miguel Castro, ¿no? Si bien es cierto, la Fiscalía o la Policía parte de la hipótesis de un suicidio, es evidente que en circunstancias como estas, en las que se trata de un potencial colaborador, también tendría que indagarse la otra línea del eventual homicidio. Y de seguro que las autoridades no descartan esa posibilidad. Hay que esperar el resultado del análisis médico legal, porque también médicamente se puede determinar las circunstancias específicas del corte, por ejemplo, si ha sido autoinfligido quizás por una tercera persona, y en base a ello podría abrirse una línea de investigación interesante, diría yo, del caso de fondo, porque si es que fuera esta hipótesis cierta, la del homicidio, estaríamos frente a una circunstancia muy sui generis en las que simplemente se eliminan a los colaboradores o potenciales colaboradores, y eso sí sería muy peligroso, no solo para el caso, sino para el sistema. Y el sistema de protección, le preguntaba también, para testigos y aspirantes a colaboradores eficaces, ¿está fallando? Yo creo que está fallando y está débil en atención a que no se resguarda la reserva de la identidad del colaborador. Últimamente todos señalan yo soy colaborador, o la Fiscalía simplemente devela las identidades, y las consecuencias son estas, ¿no? De que no se resguarda de alguna manera la identidad y por tanto la integridad de quien podría ser colaborador, porque no solamente podemos hablar, Carlos, de riesgos como de muerte o si no lesiones, etcétera, de quien se ve afectada, sino también, por ejemplo, amenazas, coacciones, para que no declaren en uno u otro sentido. Es por eso que yo creo que hay que retomar esa discusión, Carlos, a raíz de tu pregunta de si se debe o no resguardar rigurosamente la identidad de los colaboradores, a pesar de que ellos en algunas ocasiones son los que develan su propia identidad. Bueno, según el fiscal José Domingo Pérez, en esta última conversación con José Miguel Castro, él no le manifestó ningún tipo de riesgo a su seguridad, algún tipo de amenaza, bajo, por supuesto, lo que señala el fiscal. Yo le quería preguntar además, doctor Carrión, ¿qué significa o qué es la prueba trasladada? Porque se está escuchando mucho que bajo esta figura, no sé si el término es el correcto, le pido nos explique, sí se podría incluir lo que ha estado señalando en las últimas entrevistas o encuentros José Miguel Castro. Sí, mira, yo creo que hay que remitirnos ya a los casos previos que han sucedido, ¿no? El caso de Martín Belaúnde es muy graficante. ¿Por qué? Porque de alguna manera Martín Belaúnde participó en el juicio como imputado, pero luego, una vez que se logró someterse y homologarse la colaboración eficaz, todo este expediente homologado de la colaboración pasó a incluirse dentro de la carpeta o del expediente del juicio oral. Y recién en esas circunstancias, es decir, trasladado, y ahí respondo a tu pregunta, trasladado este expediente, pudo valorarse para que los jueces puedan tomarlo en cuenta. De hecho, lo tomaron tanto en cuenta, Johanna, que así se materializó y se sustentó la fluidez de los dineros de Venezuela y terminaron condenando a Ollantumal y Nadine Heredia. Eso es lo que también podría pasar aquí. Sin embargo, en el caso de Martín Belaúnde nos encontrábamos, con el ejemplo graficador, ante un procedimiento ya culminado. Aquí, lamentablemente, nos encontramos recién frente a un proceso de colaboración, es decir, ante un proceso en las cuales José Miguel Castro ha dado la versión a qué personas ha pagado, cómo él ha intermediado, por ejemplo, en el pago de 100 millones de dólares, pero de alguna manera no tiene todavía la venia judicial. Entonces, ¿cómo trasladar dentro de esa negociación entre Fiscalía y José Miguel Castro elementos que no necesariamente han culminado con su corroboración? Doctor, una última pregunta, ya sobre otro tema. ¿Cree usted que fue acertado el fallo del juez que denegó la prisión preventiva a Martín Vizcarra? Bueno, yo creo que ha sido razonable porque si uno analiza los elementos que postuló el fiscal Germán Juárez Atoche para sustentar la prisión preventiva, eran muy débiles, ¿no? Tenía por un lado, por ejemplo, un video en la cual él asistía a un terminal y él dijo de que esto sería un indicio, pero, digamos, la defensa pudo rebatir muy bien ese argumento diciendo había una oficina administrativa, él hizo los trámites y mostró luego el documento de la tramitación, con lo cual ese elemento decayó. El otro elemento, porque fueron, diría yo, los dos más importantes, era el de la debilidad del arraigo laboral, en la que él simplemente había conformado
empresas familiares y que eso de alguna manera no sustentaba. El juez lo reconoció, dijo que es débil, en efecto, es una empresa familiar, pero esa debilidad en la demostración del arraigo laboral, según el juez, no ameritaba la imposición de la prisión preventiva. Y por tanto, simplemente le impuso algunas restricciones. Pero con esto finalizo, Carlos. Yo creo que más bien el fiscal era consciente de ello. El fiscal pidió lo más, es decir, pidió la prisión preventiva para que de alguna manera el juez le otorgue una comparecencia, el impedimento de salida del país. Hay unas restricciones que llaman la atención. Le pido la respuesta sea muy breve, ¿no? Por ejemplo, que él no tenga diálogos con funcionarios o conversaciones diplomáticas, tampoco que no asista a embajadas. ¿Cómo se va a hacer realmente el resguardo de eso? Y llama mucho la atención. ¿Es la primera vez que se solicita algo así? Son muy pocas veces en las que yo he escuchado este tipo de restricciones, pero deben ser en atención a lo que sucedió con Nadine Heredia, ¿no? De acercarse, digamos, a una embajada y a partir de ello tramitar algún tipo de asilo diplomático. Yo creo que eso es lo que ha evitado el juez. Sin embargo, como tú señalas, Joana, en la práctica es muy difícil de implementarlo, ¿no? Salvo sus propias seguridades, porque él anda con seguridad del Estado, sea quienes a su vez informen al juzgado de cada uno de los movimientos de Martín Vizcarra. Muy bien. El doctor Andy Carrión, abogado penalista, muchas gracias por su visita esta mañana. Gracias a ustedes. Muy buenos días. Muy buenos días.